Reciba un cordial saludo nuestro. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Peruana de los Andes. Hoy les queremos compartir nuestro trabajo final del curso de Hidrología y Cuencas, el cual lleva como título el análisis de la microcuenca hidrológica del río Guacará, usando los software ArcGIS, Hidroesta 2, ECRAS y TETIS. Antes de iniciar con nuestro trabajo, vamos a empezar con una frase. El agua es crítica para el desarrollo sostenible. Incluye la integridad del medio ambiente y el alivio de la pobreza y el hambre. Y es indispensable para la salud y el bienestar humano. Esta es autoría de las Naciones Unidas. El contenido de todo este trabajo se reduce en este esquema. Es el objetivo, el área de estudio, ArcGIS, Hidroesta 2, ECRAS, TETIS, las conclusiones, los anexos y las referencias bibliográficas. Tendremos como antecedente al artículo científico de la modelación hidrológica semidistribuida en la región hidrográfica del Titicaca, en el caso de la cuenca del río Ramis, que se encuentra ubicado en el departamento de Puno. Esta cuenca tiene una longitud de cuenca de 14.685 kilómetros cuadrados. Su nacimiento es en la laguna de la Rinconada y su desembocadura es el lago de Titicaca. Su altitud de nacimiento es de 5.828 metros sobre el nivel del mar y su desembocadura es a 3.815 metros sobre el nivel del mar. La problemática detectada es el incremento del caudal en la cuenca del río Ramis, puesto que esto afecta a las poblaciones aledañas, ya que las poblaciones se benefician directamente de la cuenca. Para ello hemos analizado la modelación hidrológica de la cuenca del río Ramis. Que se pueden presenciar en este artículo científico son las excesivas precipitaciones, las cuales van a producir las inundaciones. Esto se debe al incremento súbito de los niveles y el caudal del río Ramis. Esto conlleva a que se pierdan muchos cultivos, a las pérdidas económicas que los pobladores tienen, a muchas familias que han quedado damnificadas y también a los aniegos de las viviendas. El estudio es el río Ramis, lo cual nos brinda lo que son las información de precipitación total, temperatura media, caudales medios diarios y a su vez por otro lado tenemos lo que es el modelo Sacramento. Este modelo nos va a permitir optimizar y a su vez caracterizar lo que es la percolación, la simulación de las descargas, la precipitación que existe, la evapotranspiración potencial y también nos va a brindar lo que es la humedad en el suelo en sus diferentes niveles. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar lo que es sobre la base de datos. Para la base de datos se ha utilizado lo que es la precipitación total en milímetros y la temperatura media en grados centígrados. Para los caudales medios diarios, metros cúbicos sobre segundos, que estos registros corresponden a lo que es las 15 estaciones hidrometeorológicas y del Servicio de Meteorología e Hidrología. Como ven acá en la figura 1, con un periodo de registro del 1 de septiembre del 2005 al 31 de agosto del 2016. Lo que es la base cartográfica de estas unidades respecto a lo que es a la hidrología, la URH, pues fueron delimitadas en un entorno registrado, lo que es del ARMAP, cuyos parámetros fueron el área en metros cuadrados, la altitud en metros sobre el nivel del mar, correspondiente a lo que es al centro de gravedad de lo que es las unidades hidrológicas.
Para la altitud de las estaciones virtuales que fueron tomadas del centro de gravedad de la cuenca, se han estimado mediante las estadísticas zonales a partir del uso de lo que es los modelos de elevación digital, que es los DEM, obtenidos por lo que es la NASA y la SRTM. Para el modelo hidrológico de Sacramento, ¿cuándo fue desarrollado? ¿No? A los años 70. Para optimizar estas características de la humedad del suelo y también para la distribución de diferentes niveles, con características racionales de lo que es la percolación. Eh, para una eficiente simulación de lo que vienen a ser las descargas. Bueno, este modelo calcula la descarga total de la precipitación y la evapotranspiración potencial en función de los parámetros y las condiciones iniciales. Bueno, el esquema de funcionamiento lo vamos a ver que se muestra acá en la figura. Para el modelo de Sacramento se utilizaron tres fórmulas, como acá podemos apreciar. Donde T sin Q es la descarga simulada con el tiempo, que vendría a ser T por metros cúbicos sobre segundos. La segunda es donde TRFQ viene a ser la descarga observada en el tiempo. También vendría a ser el tiempo sobre metros cúbicos sobre segundo. Y por último, REFQ, que vendría a ser la descarga promedio observado para lo que es el periodo considerado, lo cual viene a ser a metros cúbicos sobre segundos. Para la configuración del modelo Sacramento, el SAC-SMA, bueno, su configuración inicial se realiza mediante un entorno del RC-MINER, el cual requiere una información inicial, procesada por un sistema de información geográfica, la cual se muestra en la figura 3, que muestra los objetos que representan las unidades de respuestas hidrológicas, la URH, que son estaciones virtuales, que son de confluencias de ríos y fuentes y un comparador entre caudales observados versus los simulados, ¿no? Asimismo, se ha creado una base de datos de precipitación, temperatura, la cual está observada para las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran en este área de estudio. Ahora vamos a empezar con los hallazgos del análisis de la microcuenca hidrográfica del río Ramis. En la figura 1 muestra una comparación entre el hidrograma observado y simulado de la fase de calibración de los resultados de la evaluación estadística que muestra la tabla 1. Se deduce que en la etapa de calibración el indicador de eficiencia de Nash es igual a 0.87. interpretado con un rendimiento muy bueno según los criterios establecidos por Moriaz, y un rendimiento según Richter y Muñoz en el 2013. En cuanto a la simulación de los caudales bajos en meses de estiaje, se tiene un Nash LN de 0.91. Por otro lado, en la etapa de validación o los resultados de indicadores estadísticos de eficiencia de Nash, baja a 0.84 y Nash LN a 0.90, pero se mantiene en características similares obtenidos de la etapa de calibración, demostrando ser lo suficiente flexibles para adaptarse satisfactoriamente en la realización de pronósticos hidrológicos y caudales medios diarios del caudal del río Ramis. Asimismo, se optimizaron los parámetros para las estaciones meteorológicas, según muestra la tabla 2, entre ellos el coeficiente de corrección multiplicativo para los datos de precipitación, que es el COEF-P, y la evapotranspiración, que es el COEF-ETP, y por último el coeficiente de corrección aditivo para la temperatura, que es el COEF-T. La tabla dice que son parámetros utilizados para estaciones meteorológicas mediante procesos automáticos. La cuenca del río Guacará se encuentra en el departamento de Junín.
provincia de Chanchamayo y distrito de San Ramón. Esta está a una superficie de 591,67 kilómetros cuadrados y una altitud de 820 metros sobre el nivel del mar. El actual alcalde es Dubái Dante Orlando Romero. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es ArcGIS. ArcGIS es un programa completo, es un sistema que permite lo que es recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y lo que es distribuir información geográfica. Como plataforma líder mundial para crear y para utilizar lo que es sistemas de información geográfica, que vendría a ser un SIG. ArcGIS es utilizada por personas de todo el mundo para poner en conocimiento el geográfico, por lo que es el servicio de del sector de gobierno, de la empresa, la ciencia, la educación y los medios. Bueno, ArcGIS nos va a permitir publicar esta información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible lo que es en cualquier lugar a través de los navegadores web y los equipos de escritorio. Como ya veníamos mencionando, ArcGIS nos permite lo que es crear, compartir y utilizar mapas inteligentes. Como vemos acá un mapa que es una curva de lo que es San Ramón, que lo hemos descargado, que vendría a ser un DEM. También a compilar lo que es una información geográfica, crear y lo que es administrar lo que es base de datos geográficas, resolver problemas con lo que es un análisis espacial, crear aplicaciones basadas en lo que es en mapas, dar a conocer y compartir una información mediante lo que es una visualización geográfica. Bueno, para empezar nosotros estamos utilizando el ArcGIS 10.8. Para empezar con una delimitación, lo que es descargamos del geoservidor una imagen satelital, un DEM de lo que vendría a ser lo que es San Ramón. El DEM que nosotros hemos utilizado es el AST GTM S12W076. Para poder lo que es trabajar lo que es la delimitación de la cuenca de Guacará y asimismo lo que es el código FASTET. Primero lo que vamos a hacer es corregir el modelo de elevación. Nos vamos a lo que es el ArcToolbox y guardamos lo que es en fill. Guardamos este modelo como un fill TIFF. Luego vamos a realizar lo que es el cálculo de la dirección de flujo. Para ubicar la dirección del flujo vamos a flow direction y lo guardamos como direct TIFF. Seguidamente vamos a revisar lo que es la acumulación del flujo, que nos va a decir que el área de la ubicación del agua, que bueno, acá nos ha salido lo que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 6, 4 y 128. Vamos a guardar esto como ACUM, TIFF, y vamos a esperar que corra nuestro raster. Luego vamos a clasificar todos los valores a 8000 y vemos cómo cambia la red hídrica. Y así ponemos de condición que si cumple 1 y también cuando no cumple el 0. Después lo segmentamos ingresando a lo que es la dirección del flujo. Para calcular el orden ingresamos lo que es a la dirección del flujo y lo guardamos como stream order diff. Para lo que es la red hídrica y el orden para que lo que es la corriente, y nos va a mencionar lo que hay 5 órdenes, lo cual lo convertimos en un shape. Para delimitar nuestra cuenca vamos a ir lo que es a la carpeta cuenca, vamos a poner lo que es la desembocadura, lo que nosotros pusimos es el punto zona 18S, y para delimitar la cuenca vamos a lo que es el análisis tools, guardamos como cuenca TIFF y así vemos cómo se va a aplicar nuestra cuenca, ¿no? Y para cortarlo vamos a aplicar lo que es el clip para lo que es nuestra delimitación de la cuenca. Ya acá, como pudimos observar, hemos hecho el orden, ¿no? La cual hemos utilizado el punto de desembocadura y hemos utilizado lo que es el orden 1, 2 y 3.
Acá en este gráfico podemos observar que nosotros hemos delimitado lo que es la zona media y la zona alta. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre lo que es la metodología de lo que es el código FASTETER, ¿no? Esta metodología de delimitación y codificación de Otto FASTETER fue un ingeniero hidrológico brasileño que es conocido por haber creado este método de codificaciones de cuencas adoptadas oficialmente en Brasil, pero se utiliza internacionalmente. Bueno, este método de codificación de unidades hidrológicas fue creado lo que es en 1989, pero fue difundido en lo que es el año 1997. Bueno, a través de lo que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la USGS. En el Programa Nacional del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, este sistema ha sido propuesto para lo que es la delimitación y la codificación de cuencas del mundo y adoptada como un estándar, ¿no? Internacional, lo que es en el año 1907 por lo que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Representa un buen compromiso con lo que es la complejidad, el requerimiento y de los datos, y además ha sido ampliamente aplicado y validado. La metodología consiste en asignar lo que es los códigos a las unidades de drenaje en función de lo que es a una topología de la superficie del terreno. Provee un único código cada cuenca, ¿no? El cual está funcionando de la ubicación dentro del sistema hidrológico que lo comprende. Hidrológicamente es ordenado, ¿no? El sistema jerárquico y las unidades son delimitadas desde las unidades del río, desde los puntos de lo que es la confluencia de los ríos, o desde un punto de desembocadura de un sistema de drenaje en el océano, ¿no? A cada unidad hidrográfica se le asigna un código numérico basado en su ubicación dentro de un sistema de drenaje, lo cual de tal forma este código es único en todo el continente, ¿no? Acá, como podemos observar, nosotros hemos codificado por el método PFASTETER nuestra cuenca de la subcuenca Guacará. Ahora les explicaré el funcionamiento de Hidroesta 2. Este software fue creado en el 2004 por el ingeniero Máximo Villon Bergham. Este proyecto tiene como objetivo facilitar, simplificar los cálculos laboriosos que se deben realizar en los estudios hidrológicos, ya para que así sea de una manera más fácil y rápida y automatizada. Este programa o este software nos ofrece las simulaciones rápidas y determinan los caudales y las precipitaciones de diseño, teniendo en cuenta como base a los datos hidrometeorológicos, los cuales son precipitación, evaporación, temperatura. Para descargar los datos hidrometeorológicos me he basado a la información de dos programas muy importantes en nuestro país, que es el ANA, que lo he descargado del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, y del CENAMI, que significa Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Estos dos programas nos ofrecen datos agrupados y uno clasificado. El que nos ofrece los datos agrupados es el ANA, con su clasificación de columnas, por años, por fechas y todo ello. El CENAMI nos ofrece los datos en global, donde tenemos que ingresar los datos, clasificarlo en Excel y para ello luego copiarlos en nuevas columnas. Pero siempre estos dos documentos debemos de guardarlos con libro Excel 97-2013. A continuación les explicaré el menú que cuenta Hidroesta. Primero contamos con los parámetros. Estos parámetros permiten los cálculos estadísticos que se requieren los datos hidrometeorológicos. Como les expliqué, los datos hidrometeorológicos son temperatura, evapotranspiración, el caudal, entre otros datos. Este menú nos da tres alternativas muy importantes que nos ofrecen los datos no agrupados. Son datos no muy detallados y que se clasifican en una cantidad de menor a 20 datos. Después tenemos a los datos agrupados.
Estos datos son una información resumida. Se tiene en cuenta el orden de clasificación expresado en tablas de frecuencia y se trabaja con datos mayores a 20. Y la distribución de frecuencia, tenemos el objetivo de ella es facilitar la obtención de datos con cada una de estas tablas introducidas. Ahora les explicaré el siguiente menú, que es de regresión. Sirve para completar los datos faltantes de algunas estaciones, siempre en cuando Y esté en función de X. Es decir, los datos de Y estén en función de los datos de X. Tenemos a la regresión lineal, que es una función que es de recta lineal y su fórmula también es lineal, como dice el nombre. Tenemos a la regresión simple, que se encuentra entre la variable X y Y. También se cuenta con la regresión múltiple de dos variables independientes. Es usada cuando la variable es dependiente de 2 a 3 variables independientes. Se requiere de datos de estaciones especial como el área, la intensidad y el caudal. Tenemos a la regresión múltiple de 3 variables independientes. Se requieren datos de las principales estaciones que vamos a trabajar y que se tiene en cuenta el año en que nos faltan los datos, pues, ¿no? Después tenemos a la regresión polinomial de segundo y de tercer grado. Son los datos que se requieren para este menú, es el caudal y las alturas de las estaciones hidrometeorológicas. También nos pueden graficar los datos faltantes y nos expresan todo esto en una gráfica. Para finalizar tenemos el marcoviano de orden 1 y el modelo de autorregresión con R de transformación. Contiene de foros del lugar de estudio. Y el principal aporte es de 100 años, donde también nos genera una gráfica y una serie generada, como también una serie histórica. Ahora tenemos el tercer menú, que es el de distribución. Esto nos permite calcular, según los datos que tenemos de caudal, precipitación de diseño, periodo de retorno, y determina también la probabilidad de ocurrencia. En estos nos ofrece el menú que es de normal o gaussiana, que tiene las variables empíricas y que esta nos permite analizar los caudales y las precipitaciones, entre otros. Después tenemos log normal de segundo y de 3 parámetros. Es lo mismo que lo anterior, con la única diferencia que se trabaja con el logaritmo natural y los datos de un caudal. También tenemos el gamma de 2 y de 3 parámetros, es lo más común y importante, como el log normal y el normal. También tenemos el log de Pearson de tipo 3. La desventaja que esto es un poco complicado estimar los parámetros y calcular los valores de función acumulada. Para finalizar tenemos Gumbel y log Gumbel. Es un modelo de distribución máxima que estima los datos en 100 años, como los caudales máximos anuales y las precipitaciones máximas anuales. El cuarto menú es las curvas características. Esta nos permite calcular eventos de diseño con determinada probabilidad de ocurrencia. Y estos resultados son posibles para poder realizar un proyecto, ¿no? Tenemos estos dos menús subimportantes, que son las curvas de variación estacional, que ofrece información sobre la distribución de valores históricos, el cual es el caudal. También tenemos a la curva de duración. Es llamada también la curva de presencia, donde nos indica el porcentaje de tiempo que se va a realizar los caudales diarios, mensuales y anuales. En el quinto menú nos ofrece la precipitación. Se tienen datos de pluviogramas que tienes en las estaciones cercanas. Tenemos el análisis de tormenta, que son los cálculos y los estudios previos al diseño de una obra de ingeniería hidráulica, como el estudio de drenaje. También contamos con el cálculo de intensidad máxima. Resultan a unir los puntos representativos de la intensidad media e intervalos de diferentes con duración y frecuencia o periodo de retorno. Después tenemos el cálculo de intensidad máxima con el criterio de Gorm, conocido como Dike Pines. Es la precipitación máxima que nos expresa en 24 horas. También se cuenta con el cálculo de intensidad máxima con el criterio de Frederick Beer, que se permite calcular la lluvia máxima asociada con el periodo de retorno y la duración de la tormenta. Tenemos el promedio aritmético, que son
se necesitan datos de las alturas de las precipitaciones registradas. Para finalizar tenemos el polígono de Tiznes, que es donde te ubicas a las estaciones y ubicas su ubicación y su área de extensión. Asimismo contamos con las isoyetas, que son precipitaciones registradas en la zona de estudio. En el sexto menú contamos el aforo. En esto se va a necesitar los datos que nos ofrecen los correntómetros. Los correntómetros o molinetes que a la hora de realizar un trabajo en campo se toman estos datos. Después en el séptimo menú tenemos a los caudales máximos. Entre ellos tenemos al racional. Se usan a las cuencas que no excedan a 1.300 hectáreas o a 13 kilómetros cuadrados. Y que también se debe de tener en cuenta la escorrentía, que esta es igual al tiempo de concentración de estas aguas. Después tenemos al racional de Dijk-Baxter y al MAD con Dijk-Baxter. También tenemos a Gumbel, que es los caudales máximos para un periodo de retorno, y para ello se usa una ecuación. Para finalizar en este menú tenemos a Nasha, que es el valor del caudal determinado en periodos de retorno y que se puede calcular también con una ecuación que nos ofrece el programa. El último menú que nos ofrece Hidroestra es evotranspiración. En ello encontramos a Torway, que es un método que se desarrolló en Estados Unidos, donde nos permite analizar el cálculo de datos de las temperaturas medias anuales. Después tenemos a Balance Clyde, que es este parámetro fue creado en 1950 y se desarrolla en las zonas áridas del oeste de Estados Unidos. Se usa esto para calcular la evotranspiración potencial durante un periodo dado. Petman son las zonas frías y húmedas, así como también se usan para las zonas calientes y áridas. Para finalizar tenemos los dos últimos menús, que es el hardware y los balances hídricos. Ahora les voy a explicar el desarrollo de cada uno de estos menús. Primero vamos a desarrollar el parámetro. Dentro de ello vamos a desarrollar los datos no agrupados y agrupados. Para los datos agrupados vamos a ingresar seleccionamos el link de parámetros y ponemos en no agrupados. Después insertamos los datos, como podemos ver en la imagen. Haciendo clic en el Excel y buscamos la carpeta que se va a requerir. Calculamos los datos, ponemos en calcular, luego exportamos. Al exportar nos va a dar nuestros resultados, que es media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, el coeficiente de sesgo y el coeficiente de kurtosis. También nos ofrece el L1, que representa la media, el L2, que es la desviación estándar, el L3, que es el momento lineal y sesgo, el L4, que es la desviación estándar y con el coeficiente de... Para los datos no agrupados son los mismos procedimientos, donde tenemos que insertar el documento de Excel que tenemos, siempre y cuando teniendo la idea de que tiene que estar almacenado con la extensión de Excel 97-2003. En estos datos no agrupados nos dan tres principales características, que es el límite de clase, que está por las siglas LCI, la marca de clase, que es MCL, y el FAB, que es la frecuencia absoluta. Seleccionamos la extensión, también nos ofrece unos resultados como podemos observar en la gráfica, y estos resultados también lo podemos copiar en un documento Word. El segundo menú que vamos a realizar es la regresión, pero de ello se ha seleccionado lo principal, que va a servir para nuestra microcuenca de Guacará. Para ello seleccionamos a la regresión lineal, repetimos los pasos anteriores que de ayer les expliqué: insertar el documento, poner calcular, y también en este gráfico nos va a aparecer para calcular. Se usan para calcular los datos faltantes. En este caso, el dato que a mí me faltaba era del 36 en función de X, y para el resultado me sale que es 75. Seleccionamos el reporte, lo exportamos y después este reporte lo ponemos en un dato calculado y en un documento Word. Después tenemos al menú de regresión simple.
Para ello también vamos a repetir los procesos anteriores, que es de introducir a la estación que vamos a requerir, y lo copiamos en un Excel. Ahora, al insertar estos datos, vamos a calcularlos y hacemos clic en la gráfica. Para hallar los valores, seleccionamos la situación que vamos a requerir. En este caso, yo he seleccionado a la ecuación exponencial. Los resultados obtenidos nos expresa como en este caso yo requiero en que x sea 70, para y va a ser 36.0,0742. Y esto también va a variar según a la ecuación que vamos a escoger. Después tenemos a la distribución. En ella contamos al normal. Repetimos los datos anteriores porque este procedimiento va a ser constante para cada uno de los menús que nos ofrece Introesta 2. Insertamos el nombre de la estación, que en este caso vamos a tomar en cuenta a la estación de Tulumayo. Luego hacemos clic en calcular y graficar. Pero a esto nos va a identificar la diferencia. Cuando no tenemos delta es diferente, mayor o igual a delta 0, eso va a decir que tiene un buen ajuste. Pero si ocurre todo lo contrario, no tiene un buen ajuste. Y esto cuando nos sale esta última operación, vamos a tenerla que repetir hasta que nos salga un buen ajuste. En nuestro caso, se cuenta con un nivel significativo que es del 5%. Es decir, que sí tiene un buen ajuste. Y después de realizar este análisis, vamos a seleccionar los datos y vamos a poner como un reporte calculado. Para los parámetros de log normal de 3 parámetros, son los mismos procedimientos que el anterior. Aquí también nos va a indicar con un ajuste bueno o con un ajuste malo. Y si no es así, vamos a tener que repetir otra vez el proceso hasta que nos salga un ajuste bueno. En este caso también nos ha salido con un ajuste significativo del 5%, donde nos indica un reporte que este reporte va a ser apto para nuestro trabajo y lo vamos a dar como un reporte de dato calculado. Tenemos también a las curvas características, que en este menú vamos a desarrollar la curva de duración. Ingresamos los datos por meses, en este caso los datos van a ser por meses de cada estación, y repetimos los pasos realizados anteriormente. Finalmente, en este resultado se va a tener con el caudal ordenado, también considerándose el caudal y el adimensional. Para este último menú, que es el de precipitaciones, desarrollaremos el polígono de Tiznes y las isoyetas. El polígono de Tiznes es la ubicación donde se encuentra la zona de estudio y las isoyetas son las precipitaciones registradas a lo largo de todas estas áreas. Bueno, primero vamos a insertar en un documento Excel todas las estaciones que hemos requerido. En este caso, para el análisis de la microcuenca de Guacará, hemos necesitado de 6 estaciones, las cuales son de Guasaguasi, Ricrán, Perené, San Ramón, Río Tulumayo y Pampaguay. A estos lo hemos ubicado en un documento Excel y como es bien sabido también para el uso del programa ArcGIS, lo hemos puesto en una extensión del libro Excel 97.2.3. Este documento lo vamos a insertar en el ArcGIS, como podemos ver en el video. Vamos a insertarlo, después vamos a ponerle sus clasificaciones, ingresamos a las extensiones que se requiere y vamos a obtener el polígono de Tiznes. Asimismo, con este documento Excel vamos a poder desarrollar nuestras isoyetas que vamos a contar.
Saludos, mi nombre es Karen Vilca Carvajal y hoy voy a realizar el análisis de la microcuenca hidrográfica del río de Guacará mediante un sistema de modelamiento hidrológico, el ECHMS. En esta ocasión voy a realizar la versión 4.4.1. El ECHMS es un software diseñado por el US Army Corps of Engineers para simular el proceso hidrológico de sistemas dendricos dentro de las cuencas. Este software contiene procedimientos necesarios para la simulación continua del ciclo hídrico, donde se incluye la evapotranspiración, el derretimiento de la nieve y el humedecimiento del suelo. Además, existen opciones más avanzadas que cuentan con simulaciones de escorrentía y herramientas suplementarias de análisis que proveen estimación de parámetros, como por ejemplo el análisis de profundidad, el área, la predicción de flujo, el transporte de sedimentos y erosión, y además calidad de nutrientes en el agua. Además, el software presenta un entorno de trabajo integrado, incluye una base de datos, como por ejemplo la subcuenca. Se usa para representar la cuenca física, se colocan tantas como se tengan en la cuenca. Este elemento se caracteriza porque no recibe flujo entrante y produce un solo flujo saliente. Como punto número 2 tenemos al tramo. Se usa para transportar el agua generada en algún punto de la cuenca hacia aguas arriba, hasta otro punto de la cuenca, definidos ambos en el modelo de la cuenca. La respuesta de este transporte es un retardo y una atenuación del hidrograma de entrada. Este elemento se produce un solo flujo saliente. Los flujos entrantes provienen de otros elementos de la cuenca, como por ejemplo las subcuencas. Además, es importante notar que las subcuencas de cabeceras o más alta no deben llegar al reach. Es decir, el primer reach va desde la salida de la subcuenca más alta hasta la salida de la subcuenca que le sigue. O que sea que los parámetros para el tránsito de caudales para la subcuenca más alta no se tendrán en cuenta ni es necesario calcularlos, pues no se considera flujo en ella, sino a partir de la siguiente. También es importante aclarar que el agua que recoge la subcuenca se sitúa a la salida de ella, o sea, justo en el inicio del tramo de la cuenca. Como punto número 2 tenemos el embalse. Se usa para modelar la retención y atenuación de un hidrograma causado por un embalse. La entrada puede provenir de uno o varios elementos hidrológicos situados aguas arriba del depósito y proporciona como resultado del cálculo un único flujo saliente. También existe la herramienta unión. Esta herramienta se usa para juntar los cauces de dos subcuencas, cuyos cauces confluyan en un punto. Se supone que este punto es el inicio de la subcuenca, a donde ambas vierten o confluyen. Este elemento se caracteriza porque recibe uno o varios flujos entrantes y produce un solo flujo saliente. También existe la herramienta derivación. Esta herramienta se usa para modelar un flujo de agua que abandona un tramo de cauce. La entrada proviene de uno o varios elementos de agua arriba. Las salidas de este elemento consisten en un flujo derivado y otro no derivado, que sigue por el cauce. El flujo derivado es definido por el usuario. Se puede utilizar para representar la existencia de vertederos laterales que derivan el agua hacia canales o zonas de almacenamiento separados del cauce propiamente dicho. También existe la herramienta fuente. Esta herramienta se usa para introducir agua dentro del modelo de la cuenca, como por ejemplo para representar una transvase a la cuenca modelada proveniente de la otra cuenca. También existe la herramienta sumidero. Esta herramienta pues se usa para representar el punto de salida de la cuenca, ya sea el mar o al vertiente más bajo de esta. Este elemento se caracteriza porque recibe una o varias
flujos entrantes y no produce flujo saliente. En este punto es donde se observa el hidrograma para saber el caudal que se produce en la cuenca para una tormenta dada. Bueno, vamos a empezar con la creación del proyecto. Nos vamos a la opción Create a New Project y el nombre, por ejemplo, yo lo puse Cuenca Guacará. Ahora en la descripción puse modelamiento. En la localización ya va de acuerdo a nuestro criterio de cada usuario. Y así creamos. Y nos vamos al componente en Basic Model Manager. Ya, ahora una vez creado el Basic Model se visualiza las dos subcuencas. Podemos hacer desde View o Map Layer, o también lo podemos hacer desde la ventana de trabajo, que sería clic derecho, Map Layer. Le damos clic en admitir y vamos a seleccionar las cuencas y también la red de drenaje, el cual yo descargué de GeoGPS Perú. Para este ejemplo vamos a considerar la subcuenca y calcular la suma de ambas. Como podemos observar, en la pantalla muestra que ya se creó lo que es la delimitación de la cuenca y también la red de drenaje. Como ya tenemos representada la subcuenca como muestra, pues vamos a ir a crear el elemento subsane, que sería la subcuenca. Y vamos a crear primero la subcuenca alta y después la subcuenca baja. Y vamos a poner de nombre subcuenca alta, como muestra ahí. Le damos en crear y ahora vamos a crear la subcuenca que está en la parte baja. Subcuenca baja. Le damos en crear y ahora vamos a crear el sinks, o también llamado sumidero o aforo. Eso lo vamos a crear en la parte baja y se va a llamar sumidero. Y así podemos crear. Ahora vamos a crear un nuevo elemento llamado Reach. Este elemento Reach se trabaja en el tránsito de avenidas. El tránsito de avenidas es el procedimiento a través del cual se puede determinar el hidrograma del caudal. En un punto de un curso de agua utilizado el hidrograma conocido en una o más partes del agua. Como pueden ver en pantalla, bueno, vamos a rellenar aquí lo que es el sumidero y el método Muskingum. Y vamos a rellenar en los componentes, que es 0.6, el valor de X, el valor de Muskingum será 0.2. Una vez conectada, vamos a ingresar las características de la subcuenca alta y la subcuenca baja. Vamos a empezar con la subcuenca alta. Esta subcuenca tiene un área de 96.741 kilómetros cuadrados. Canopy Network ninguno, Surface Method tampoco. Y la pérdida, vamos a trabajar con precipitación neta. Así que el método de pérdida va a ser ninguno, porque ya se ha terminado la precipitación neta. El método de transformación vamos a utilizar el SCS Unique Hydrograph, el hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelos. Luego, based on método, no tenemos ninguna base. Y nos vamos a Transforce. Nos pide el tiempo de retardo. Para la subcuenca alta va a ser. Ahora nos vamos a la subcuenca baja. La subcuenca baja va a tener un área de 129.8385. Igual, pues, kilómetros cuadrados. Los mismos datos vamos a rellenar que la cuenca alta.
Y nos vamos a transformación. Será el hidrograma unitario y el método base será ninguno. En transform el tiempo de retardo será de 125.74 minutos. Vamos a utilizar un método de almacenamiento de cauce, como por ejemplo el almacenamiento de prisma, que está formado por un volumen de sección transversal constante a lo largo del cauce, y el almacenamiento de cuña formado por la diferencia entre los caudales de entrada y salida por la pendiente de la lámina del agua en el tramo considerado. Existen varias metodologías para calcular los valores de K y X con el método Muskingum. Bueno, vamos a rellenar aquí lo que es el sumidero y el método Muskingum, y vamos a rellenar en los componentes, que es 0.6, el valor de X, el valor de Muskingum será 0.2. Luego vamos a crear el Meteorology Models y le damos clic en Meet 1, en donde vamos a rellenar algunos datos como muestra en la pantalla. Luego nos vamos a Basing y cambiamos la opción de no a sí. Después creamos un control 1 en donde vamos a rellenar los mismos datos que el anterior. Por ejemplo, el 12 de enero de 2021, a qué hora va a empezar, a las 7:30, y a qué hora va a finalizar, el 12 de enero de 2021, y la hora a las 10, y el intervalo va a ser de 5 minutos. Luego nos vamos a la opción de Compute, en Create Compute y a Simulation Room. Ya, bueno, una vez presionado el Simulation Room, le damos siguiente a todos. Y por último, seleccionamos el Room 1 y le damos clic en Compute Room 1. Y al parecer no se tuvo ningún inconveniente, como muestra en 100%. Y le damos en cerrar. Y ahora pasamos a ver los hidrogramas. En la subcuenca, si seleccionamos y vemos la gráfica, pues no tenemos una gráfica de color rojo porque no le hemos dado ninguna pérdida de carga, ya que esta precipitación es neta. Tenemos el caudal pico y le damos clic. El caudal pico sería de 138.0 metros cúbicos por segundo. Ahora vamos a ver de la subcuenca baja. Y ese sería su hidrograma, como muestra. El caudal pico también, y ha sido de 178.5 metros cúbicos por segundo. Bueno, aquí los resultados, les muestro una tabla de la precipitación, el loss, el excess, el direct flow, el bus flow y el total flow. Por ejemplo, del 11 de enero de 2021 a las 10 de la mañana, pues la precipitación fue de 0.25 milímetros, el loss fue de 0.00 milímetros, el excess 0.25 milímetros, el direct flow 131.4 metros cúbicos por segundos, el bus flow fue de 0.0 metros cúbicos por segundos, y el total fue de 131.4 metros cúbicos por segundo. Esto se muestra en un intervalo de 5 minutos. El software TETIS nos ayuda en lo que es el procesamiento de información. Esta nos va a servir para hacer los mapas de elevación digital. Por otro lado, en la hidrometeorología nos va a ayudar a obtener los datos de precipitación, caudal, temperatura y embalse. En estas también podemos obtener lo que son otros parámetros, que es el almacenamiento estático, la capacidad de percolación, la conductividad hidráulica, los acuíferos interflujo. Nosotros poder realizar un diagnóstico de información, tenemos que realizar
analizar lo que es un punto de interés. Y para nosotros el punto de interés es la microcuenca de Huacará. Esta va a ser ubicada en el Google Earth, así como se presenta en esta diapositiva, la cual está ubicada en San Ramón. Para esto nosotros debemos identificar lo que es la hidrología y asimismo nosotros poder delimitar. Para nosotros continuar con este proceso en el software TETIS, debemos buscar información. Esta quiere decir recopilar información de aquellas estaciones que se encuentran cerca de esta microcuenca. Es por ello que en esa información nos van a brindar lo que son las precipitaciones que nos van a dar en milímetros y también lo que son la información de los caudales y eso nos van a brindar en lo que son metros cúbicos. Esta información son de diversos años anteriores, lo cual nos va a servir para hacer una buena simulación. En el proyecto se están cargando ahorita los ficheros. Estas a su vez nos van a mostrar lo que son los mapas de entrada. Estos mapas de entrada son los que son cargados por el programa ArcGIS o tal vez otros mapas que nosotros hemos podido conseguir. Aparte, esto va a tener lo que es un tipo de modelo de información, lo cual si nosotros no contamos con esta información, el programa TETIS, el software TETIS, lo va a generar de una manera automática. En la parte inferior se coloca lo que es el evento para que así nosotros podamos dar creación a los mapas. Si nosotros ya conocemos el estado inicial de nuestra cuenca que estamos trabajando, se puede modificar cada una de estas celdas que nos muestran en esta diapositiva. De lo contrario, tan solo se tiene que aceptar para que automáticamente lo genere. Estas pueden ser en porcentaje o a su vez en milímetros. Después se corre este modelo para que así se pueda lanzar la simulación en el cual les va a aparecer los factores de corrección. Estas se van a ajustar a lo que son las corridas que se van a ir generando mientras nosotros vamos modificando en estas celdas. La simulación se guarda automáticamente y se abre lo que es una ventana con el avance de las simulaciones, lo cual nos va a tardar un poco de tiempo si se ha utilizado lo que es una cuenca de tamaño muy pequeña. Esta nos va a tomar tiempo más en lo que es en la calibración, ya que TETIS es uno de los programas en el cual nos brinda una opción para que nosotros podamos tener una adecuada calibración de lo que estamos haciendo de la microcuenca. Esta vez no se va a considerar lo que son los sedimentos, ni tampoco lo que es la vegetación dinámica, ni el ciclo de hidrógeno. En esta diapositiva se puede observar lo que son los caudales simulados, los cuales podemos ver esos caudales observados, que el color azul es el caudal que nosotros hemos simulado con el TETIS, y el color rojo que es el caudal que nosotros hemos podido observar o que nosotros hemos podido recopilar los datos. Y se observa que en algunas partes sí existe similitud, pero también se ve que en otras partes no existe similitud. Es por ello de que nosotros al momento de volver a iniciar en las celdas tenemos que poner en el índice de Nash lo que es el número más utilizado, que es el número 1, el cual nos va a ayudar a que se genere un mejor modelamiento del caudal. Gracias a estos software, que son herramientas útiles para hallar temperatura, escorrentía, precipitación, limitaciones de cuencas y entre otros parámetros, pudimos lograr un correcto análisis con los programas EKHMS, ArcGIS, HydroEsta, TETIS. Espero que les haya sido muy útil para comprender mejor los programas, sobre de qué trata y cuáles son sus funcionamientos. Gracias.